416-19. Vamos entonces a recibir a nuestro invitado de hoy. Ya hemos venido anunciando por las redes sociales. Se trata de mi querido amigo, el licenciado Hugo Estrada Castillo, autor del famosísimo libro que ya ustedes conocen, Plata y Azabache. Entonces vamos a estar, ¿recuerdan ustedes que en enero yo invité, teníamos aquí a Hugo en enero de este año, pero eran tantas las cosas que teníamos que conversar que yo le dije a Hugo, mira, en el transcurso del año vas a estar aquí otra vez porque queremos que estas cosas tan interesantes, sobre todo el llano venezolano, nuestra audiencia las conozca y las saboree, las disfrute. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, Alfredo. Agradecido eternamente por esta nueva invitación y poder compartir también con una de las personas que más conoce el libro Plata y Azabache. Sí, yo me lo he saboreado y me he saboreado todos esos relatos que tú haces allí. Hoy venía, por cierto, repasando el de Quirpa, el relato de Quirpa. La gente pues no lo asocia con alguien real y realmente Quirpa existió. Eso lo estaremos conversando más adelantico. Y también con lo del el origen del carrao, esa famosa canción llanera. ¿Qué es eso del carrao? Eso tiene un origen bien bonito también, ¿sí? Ciertamente. Sí, bueno, Hugo, en programas anteriores pues nosotros hablamos del explorador, del aventurero, del viajero, del poeta y del escritor, vamos a hablar hoy, y del hombre, el amante del llano venezolano. Vamos a repasar algunos aspectos, pero vamos a agregar algunos temas que la gente pues todavía no conoce de ti. Excelente. ¿A qué se debe tu amor por el llano? Bueno, básicamente yo creo que como he estado ligado desde que estaba en el vientre de mi mamá pasó sus 8 meses de embarazo en la Trinidad Arauca, en la Fundación Principal. Ya con 8 meses viajan ellos a Caracas. Yo nací en Caracas, obviamente. Uh-huh. Cuando tenía 2 o 3 meses volvimos a la Trinidad Arauca y mis primeros 4 años fueron, digamos, vividos allá en la Trinidad. Y de ahí en adelante siempre hemos estado ligados. Yo la última vez que estuve ya en el Hato de la Trinidad Arauca fue en el 2007. Uh-huh. Pero entre el momento que nací y el 2007, prácticamente todos los años, cada 2 años estaba allá en la Trinidad. Además de todos los antecedentes, ¿no? Toda tu familia allá, radicada por allá. Sí, ese otro punto que, digamos, cuando empecé a vivir realmente, el hecho de que muchos ancestros, 5 o 6 generaciones anteriores, habían de alguna manera marcado y habían sido marcados a la vez por el estado Apure de distintas formas. Sí. Ahí nace un poco la idea del libro como tal. Sí. Nosotros hoy vamos a conocer muchos aspectos de este ser humano extraordinario que tengo yo el privilegio de tenerlo como amigo. Hugo es máster en Business Administration, es asesor de estudios en Estados Unidos para ABA, la Asociación Venezolano-Americana de Amistad. Es poeta, es viajero, es explorador, es conservacionista y es autor de este hermosísimo libro, Plata y Azabache. Este libro es como cuando usted quiera refrescar y sentirse venezolano, compra este libro, Plata y Azabache, y usted empieza a hojear todas esas anécdotas y esos poemas tan hermosos que plasma aquí mi amigo Hugo Estrada, que realmente lo hace sentir a usted venezolano. Esa identidad que hemos venido perdiendo, pero que necesitamos rescatar, el sentido de patria, pero patria en el verdadero significado de su palabra. Cuéntanos cómo eran tus abuelos, esos abuelos llaneros. Bueno, fíjate, voy a comenzar por mi bisabuelo, que es el que empiezo yo a conocer un poco más en detalle por todo lo que encontré escrito sobre él. Tiene una historia bien particular. Él fue una persona que siempre quiso fundar un hato llanero
en Apure, y a pesar de que su padre tenía el hato, en el momento que muere su esposa, él junto a su hermano le piden a mi tatarabuelo que le sea un pedazo de terreno para ellos iniciar en esa parte, y él lo niega rotundamente. Y ese es el momento cuando él se une a las huestes de Joaquín Crespo, cuando la guerra legalista, y peleó 3 años allí. Él comandó parte de la caballería de Joaquín Crespo y enfrentó al general Sebastián Casaña, representante del gobierno, cuando Andueza Palacio, como presidente, quiso modificar la constitución y hacerse reelegir. En ese momento hubo una batalla que estaba buscando Sebastián Casaña darle en calabozo, pero Joaquín Crespo muy hábilmente lo lleva hasta las afueras de San Fernando, donde tenía la caballería, y ahí lo destrozan 15 de abril de 1892, guerra legalista. Ese es el principio. Entonces mi abuelo tiene muchos cuentos relativos a su formación como militar durante ese tiempo, y al haber sido la persona que construyó la Trinidad Arauca realmente. Él hizo como 20 compras de tierra a lo largo de toda su vida, y su centro y su objetivo toda la vida fue desarrollar ese hato que dejó como uno de los hatos más productivos del estado Apure. ¿Y hoy cómo se encuentra, en qué situación está el hato? No, el hato ya en el 2005, tras mucha cantidad de invasiones, expropiaciones, etcétera, ya ahí cedimos al final, todos los hermanos, pues decidimos salir. Después mi abuelo también fue, digamos, ganadero, pero él tenía sus inclinaciones artísticas muy marcadas. Era una persona muy culta, formado en Estados Unidos y en Europa, hablaba 4 idiomas, muy leído, tenía 4 bibliotecas en el hato, las 4 fundaciones principales del hato, donde él se movía. Entonces, a lo largo de su vida, hizo 3 películas que marcaron historia en Venezuela, y posteriormente también publicó un libro que se llamó María del Llano, además de algunas incursiones que hizo en el hato. Él, por ejemplo, hizo traer de Carrara, Italia, la imagen de un corazón de Jesús, que él había ordenado realmente era un Cristo, pero llegó un corazón de Jesús como tal. Y esa es famosísima, ya lo conoce como el Cristo de la Mata, que era la fundación central del hato. Pero adicionalmente, a lo largo de todo Apure, pues mucha gente se movía, trabajadores llano, etcétera, a rendirle culto al Cristo de la Sabana, que es muy famoso. ¿Por qué Plata y Azabache? Bueno, porque mi tío bisabuelo, Juan Vicente Torres del Valle, él escribió un libro que él llamó Oro y Nácar, en 1913, un poemario. Háblame de ese libro, Oro y Nácar. Ok, ese fue, digamos, la primera edición, fue en 1913, y la costeó el presidente del estado Apure, para aquel momento era el doctor Eugenio Chacón. Él murió muy joven, murió de 38 años de edad, pero cuando tenía, digamos, 34 años, logró ver su libro publicado. La segunda edición la costeó mi abuelo, completamente, y fue un libro que marcó historia en el estado Apure en esos años, y a él se le considera el principal poeta. ¿Un libro histórico? Más es un libro poético. Poético. Netamente poético. Él hizo un libro sobre Rincón Hondo, que es un pueblo hoy desapareció cuando la lucha contra Gómez fue incendiado 3 o 4 veces y acabaron con el pueblo al final. Pero ese no llegó a publicarlo y se perdieron sus borradores. Tú sabes que en el primer programa de este año, en el anterior, en enero, que tuve contigo, mucha gente luego me preguntaba, oye, eso de Doña Bárbara, nosotros pensábamos que era una novela, una inspiración que tuvo Rómulo Gallego y escribió su novela, pero nadie sabía que fue realmente un personaje vivo. Sí. Entonces, vamos a repasar un poquito eso. ¿Quién fue Francisca Pancha Vázquez, Doña Bárbara? Y tú que conoces esa historia y además la plasmas muy bien en tu libro, todas esas anécdotas del llano, esto es fantástico, ¿sí? Yo se lo recomiendo. ¿A dónde podemos ir a comprar esto? En Tecniciencia, en la librería a nivel nacional, ellos lo tienen. Bueno. Sí, Francisca Vázquez Carrillo era una mujer nacida en Colombia, que pues se traslada a Venezuela y tiene varios hatos en Venezuela, en distintos sitios. La figura de ella era poco conocida, o conocida a nivel regional nada más, hasta que se publica la obra Doña Bárbara.
Rómulo Gallegos viaja el año 1927, una Semana Santa, con uno de sus alumnos que era José Félix Barbarito, del Palacio de los Barbaritos allá en San Fernando, y en esa semana que está en el Hato de la Candelaria, conoce a una serie de trabajadores de llano y comparte con otras personas de allá de Apure, y él se informa y vive mucho de lo que era el trabajo de llano, etcétera. De hecho, hay dos personas que él involucra y lo lleva a la novela que fueron conocidos en ese viaje. Uno es Antonio Sandoval, que realmente él toma ese personaje de la figura de Antonio José Torrialba, que era un trabajador de llano del Cajón del Arauca apureño, que había publicado o compartió inclusive manuscrito con Rómulo Gallego, que él se tituló después, mejor dicho, El diario de un llanero, que fue publicado en 1987 gracias al esfuerzo de Edgar Colmenares del Valle de Apure y la autoridad del Estado de Apure en ese momento, el año 1987, y también participó en la Universidad Central de Venezuela en la publicación. Eso no se conocía mucho, pero realmente mucho de la historia la levanta Rómulo Gallega en ese viaje, pero es mucho lo que él comparte con Antonio José Torrialba, que posteriormente recibe inclusive parte de los libros. El libro es publicado en 1929, se empieza a conocer la historia de Doña Bárbara, y en el año 1947, curiosamente, hay un profesor de la Universidad de Tulane en New Orleans, Luisiana, que viene haciéndole seguimiento a la historia de Doña Bárbara, y ahí se empieza a enterar de que mucha de la inspiración vino de ese viaje a la Candelaria, y que habían personajes que estaban basados en la parte... Ahí tienen ustedes en pantalla un dibujo. ¿Quién hizo ese dibujo, papá? Ese dibujo hecho por un pintor muy conocido apureño, Edgar Briceño. Sí. Edgar Briceño, ese es pues, un dibujo de Doña Bárbara. Y está según la descripción de algunos de los autores que lo conocieron. Andrés Eloy Blanco fue su abogado. Y allá está la tumba, donde pues reposan los restos de Francisca Pancha Vázquez, bueno, para que ustedes vean que fue un personaje real, donde se inspiró Rómulo Gallegos. Ella era una mujer con rasgos masculinos, en el sentido de que enfrentaba todo lo que enfrentaba un llanero allá, una mujer sola, y por esas razones buscaba también competir a nivel físico y con toda esa fama que se hizo crear ella. Sí. Ahí en el dibujo también apreciamos lo que es el lugar donde está enterrada. Exactamente. Doña Bárbara, allá en el llano, ¿cómo se llama? En el Arauca. Sí, esa está en la fundación principal de la Trinidad Arauca. La Trinidad Arauca. En la Trinidad. Ahí está la tumba, tiene varios vírgenes y varios angelitos. Una de las vírgenes fue colocada ya mismo directamente por Adilia Castillo, cantante nacida el Yagual y muy popular. Lamentablemente desaparecida recientemente. Ella interpretó a Doña Bárbara en una novela, y iba a interpretar también en películas, etcétera, y ella lo llevó como mexicano, ¿no? Sí. Otra fue una donada por mi tío Silvio Estrada, hermano de mi papá, y la corona que se ve ahí fue, digamos, donada también por mi papá y la casa que está atrás la hizo mi papá después. Sí. Bueno, amigos, en el transcurso del programa pues vamos a estar refiriéndonos a algunos aspectos del libro. Quiero participarles que para el próximo programa vamos a rifar uno de los libros de Hugo Estrada, uno de Plata y Azabache, entre las personas que nos llamen. Y a través de la mensajería de texto yo les voy a poner a través del Facebook una pregunta sobre la historia del llano en Venezuela, no complicada, de manera que ustedes la puedan investigar, y entre las personas que acierten, pues el próximo martes hago un sorteito acá para elegir pues el ganador de esta magnífica obra que nos ha cedido hoy gentilmente su autor, Hugo Rafael Estrada Castillo. Vamos a música. Yo quiero que le hagamos un homenaje a nuestros invitados con una pieza bien llanera, de esas que escoge por ahí mi querido operador Luis Guillermo Martínez. Vamos Muchas entonces gracias. a escucharlas.
Carambañero, se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo rucio moro donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de 4 palmas. Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potra zaina, dando vuelta y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas. Pasó la brisa desencillando añoranzas, mientras una garza blanca observaba en la cañada. Cantó un carrao en una punta de mata y una triste paraulata enmudeció la sabana. En las arenas del río, mi rucio moro dejó sus patas marcadas cuando con su potra fue a retozar en la playa. La soga de mi cariño apareció reventada por unos cuantos tirones del destino en su jugada. Adiós amigo, me brotó del corazón, sentí gran desolación cuando le daba la espalda. Un hueco grande donde su cuerpo cupiera y encima del poco de tierra mi sombrero pelo de guama. Pa' que el rocío mañanero, caballo ruso, humedezca mi plegaria y los albores del tiempo le den su gracia temprana. Que le traigan serenata los pajaritos que vienen de la montaña, para que su negra senda se le convierta en hazaña. Cayó la tarde enmarcada en arreboles, cuántas lunas, cuántos soles presagiaron mi nostalgia. Se fue el jilguero que pregonó mi alegría, pedazo de vida, mi arretacito de mi infancia. Querubín de mis anhelos, cercanía de mi distancia, cuánto quisiera quitarle al mastranto su fragancia. Ceñirme en el desespero de aquel lucero que titila y se quebranta, el que muere lentamente amoldado a mi esperanza. Caballo rucio, te saliste del corral, convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca. Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa. Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, inerte queda tu estampa, para tus tantos amigos un manantial de añoranzas. Hoy tu destino es un bongo perdido de canaleta y palanca, varado y abandonado en los confines de Arauca. Están ustedes en sintonía de Espejo Empresarial. Bien, queridos amigos, este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Casa del Artista. Por cierto que vamos a tener un recital el próximo jueves, para la presentación del libro Memorias de un cantante, de Carlos Marroquí. En ese recital vamos a pasearnos por boleros, baladas, tangos. Eso va a ser en la terraza de la Fundación Casa del Artista, ahí en el Boulevard Amador Vendallán, frente al Colegio de Ingenieros. El jueves 16 a las 5 de la tarde en la sala Elsa Morales. Carlos Martínez Guevara, abogado, quien es artísticamente conocido como Carlos Marroquí,
nos hace la invitación. La entrada es libre, queridos amigos. Recuerdo que Alfredo Sadel bautizó a Carlos Martínez Guevara como Carlos Marroquí. Él fue su padrino musical. Y bueno, en el próximo programa estaremos hablando un poco sobre el documento final del Tercer Congreso Nacional de Cultura, donde se llegaron a unos interesantes acuerdos para la ley, sancionar la ley orgánica de cultura y apoyar la ley de artesanos, que también está siendo pues promovida. Les informo además que el martes 28 de octubre, dentro de 2 semanas, estaremos arribando a los 5 años de Espejo Empresarial. Así es que nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Volvemos con nuestro invitado. Hugo, ¿qué te hace feliz? Mira, realmente yo diría que el haber cumplido objetivos y metas a lo largo de la vida de distinta índole, una vez a lo mejor se desvía un poquito y vuelve a encontrar camino, pero siento que, digamos, a mi edad he logrado mucho de lo que ya me había propuesto. Sí, es interesante lo que tú acabas de decir, porque cuando uno siembra en el transcurso de su vida, es muy satisfactorio empezar a recoger esa cosecha, voltear y ver que el camino está lleno de huellas y no hay dinero que pague esa satisfacción cuando tú ves que en tu vida has realizado cosas importantes. Tu familia es muy linda. Gracias. Yo quisiera, en tu libro, tú dedicas un contenido enorme de poesía. Una de ellas, y por ahí yo deduzco también que eres un hombre de un alma muy, muy generosa, porque a todas las personas que de alguna manera han marcado espacios en tu vida, le dedicas un poema. Inclusive hasta alumnos tuyos están aquí reflejados con algún poema. Así es. Sí, entonces hay uno que me gustó mucho, que se llama Hogar. Y es un poema que tú le dedicas a tu esposa, Mireya, Beatriz Damper de Estrada. Saludos, Mireya, sé que estás en sintonía del programa. Igual que a Gloria, tu hermana, saludos, un beso enorme, Gloria. Y me gustaría que tú lo recitases. Vamos a mover un momentico acá para... Ajá, ok. Que tú recitases este poema que le dedicas a tu esposa. Se llama Hogar. Hogar, ese lo escribí un 31 de diciembre del año 2004, haciendo todo lo preparativo para ese día, poniendo música de Navidad, y de repente me senté un rato a tratar de escribir el soneto como tal, ¿no? Lo leo. Hoy he querido escribir unas palabras a mi amada, la que se convirtió para siempre en mi bella estrella, aquella que me encadenó con una simple mirada y con su figura elegante como de hermosa Marbella. Esposa, madre, amiga y consejera estimada, quien todo resuelve con velocidad de centella. Eje central del hogar y nuestra joya preciada, su presencia marca en nuestra vida una huella. 2 hijos de su vientre, nuestras semillas mezcladas, han enriquecido nuestro hogar y ambos destacan. 2 figuras que dejan nuestras vidas marcadas. 3 ingredientes correctos para una vida añorada. Esposa y 2 hijos que en mi puerto atracan, donde el faro será por siempre mi esposa amada. Ello. Ahí es lo que te decía hace un momento, pues que estas cosas son las que reflejan la calidad de la gente. Y tú tienes una gran calidad humana. Yo de verdad que me siento sumamente orgulloso de ser tu amigo. Gracias, Alfredo, igualmente, igualmente. Mira, ¿qué opinas de tu padre? ¿Cómo influyó tu padre en ti, en tu vida? Y si hay alguna anécdota que tengas con tu padre que sea así, que te haya marcado bonito, que sé que la hay, por supuesto. Sí, mi papá, digamos, se educó en bachillerato y la universidad en los Estados Unidos. Allá vivió junto con su madre y sus 2 hermanos. Entonces él tiene en el propio estado de Nueva York, ¿no? Uh-huh. Él creo que a mi manera de ver fue muy marcado por el estilo de vida norteamericano, especialmente la gente del norte, que tiene una influencia puritana marcada. Mi papá siempre fue un hombre de trabajo, de objetivo, de meta, y no había nada que lo desviara de eso. Entonces era un hombre que de repente uno percibía como hijo.
como hijo que era fuerte en ese sentido. Sin embargo, yo agradezco, si bien, digamos, hubo una comunicación mucho más natural y conexión siempre con mi mamá, mi papá siempre fue el ejemplo claro a seguir. Yo creo que eso es lo que más le agradezco. Qué bueno. Y la verdad es que fue un ejemplo. Porque ahí están ustedes. Vamos a hablar un poquito de tu trabajo, de tu labor en la Asociación Venezolano-Americana de Amistad, en ABA. Ahí tienes una importante función, como es la asesoría de estudios en Estados Unidos, para los muchachos pues que logran sus becas a través de la asociación. Cuéntanos un poco de esa actividad. Bueno, al inicio yo en ABA, digamos, apoyaba a los becarios de Proexcelencia bastante de cerca. Eso fue un trabajo por 3 o 4 años, al principio como voluntario, ya después como empleado de ABA. Y posteriormente, hace un año, empecé a trabajar en la parte de asesoría para estudios en los Estados Unidos. Pero la conexión sigue, o sea, realmente los becarios es digamos, una audiencia, un grupo con el que uno está conectado y que es una belleza ver cómo ellos van creciendo, cómo se van formando, cómo uno puede compartir con ellos y tratar también de marcarlos de alguna manera en relación a su crecimiento personal y profesional. Ok, vamos a hacer un alto un momentico, Hugo, para identificar la emisora. Y en breve estaremos nuevamente con ustedes y con nuestro invitado Hugo Rafael Estrada Castillo. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. En nuestra casa, en todo momento debemos tapar los recipientes o potes que contengan agua, cambiar a diario el agua de los floreros, evitar el agua estancada en materos, baldes, latas y botellas. Es sencillo, con esto evitamos que se reproduzcan los mosquitos patas blancas y ser contagiados por el virus del dengue o la fiebre chikungunya. ¿Y si me pica? Tranquila. Los síntomas aparecen al tercer día de ser picado. El virus no se contagia de persona a persona. No te automediques y dirígete al centro de salud más cercano. Nosotros, los niños y las mujeres embarazadas, debemos estar más atentos. La prevención es tarea de todos. Al mosquito, ni agua. Radio Sintonía 1420 AM les invita a escuchar a partir del próximo sábado 18 de octubre de 7 a 8 de la mañana el programa Intérpretes, Canciones y Añoranzas. Un recorrido a través de la música, sus cantantes y orquestas que han dejado huella en el público. A través de esos recuerdos viajaremos en alas de la imaginación. Una producción de Juan José Rodríguez con locución de Mildred Chirinos. La cita es sábado 18 de octubre, 7 de la mañana por Radio Sintonía 1420 AM. Ganadores de 2 series del Caribe y 5 títulos en el Campeonato Nacional. Las Águilas del Zulia levantan su vuelo en la temporada 2014-2015 del béisbol profesional venezolano. ¡Jonrón de las Águilas del Zulia! Volando al campeonato y la Serie del Caribe. Siga todos los partidos de las Águilas del Zulia por Radio Sintonía 1420 AM. Águilas, el equipo campeón del béisbol. B8, Venezuela. Águilas, el equipo campeón. Sí, señor, las Águilas del Zulia. Radio Sintonía, circuito radial de las Águilas del Zulia. Hoy no tiene juego. El equipo hoy descansan, pero mañana se enfrentarán a los Leones del Caracas, aquí en Caracas a las 7:30 de la noche. Por cierto que, bueno, las Águilas van muy bien. Están jugando muy bien, se ve un equipo bien fuerte, bien consistente.
Bien, amigos, continuamos con nuestro invitado. Ya se nos está viniendo el tiempo encima, nos quedan como 14 minutos. Quería en el libro Plata y Azabache, la semana que viene vamos a rifarlo entre las personas que nos llamen durante la semana, las personas que se conecten a la página Espejo Empresarial en Facebook y nos respondan a una pregunta que por Facebook en la página Espejo Empresarial vamos a formular. Entre esas personas, el próximo martes estaremos rifando un ejemplar de este maravilloso libro. Hay una sección que se refiere a los dichos o pensamientos del autor. Este señor maravilloso, amigo que tengo a mi lado, Hugo Estrada Castillo. Y uno de ellos tiene mucho que ver con su actividad y con la mía, que nosotros pues desarrollamos prácticamente un buen porcentaje de nuestra actuación profesional en el campo estudiantil superior. Dice: si logras fijar en la mente de un adolescente un pensamiento positivo que sirva de filosofía de vida, ese día habrás alcanzado la inmortalidad. ¡Qué profundidad! Vamos a comentarlo, Hugo. Ok. Sí, básicamente de un momento en adelante, a lo largo de mi carrera, inclusive en el área de mercadeo, me tocó trabajar mucho con gente joven. En la empresa que estaba trabajando, formarlo en el área de mercadeo, conseguir el entrenamiento, etcétera. En ABA muy de cerca con muchos becarios cuando enfrentaban problemas en su universidad, de trabajar bastante de cerca con mis hijos, después con mis sobrinos, etcétera. Llegó un momento en que uno se da cuenta que después de que uno ha vivido, se ha formado, ha ganado experiencia, parte de la labor que más gratificación le trae a una persona es poder sembrar en los que van a seguir después que uno ya no esté, de alguna manera u otra. Y eso básicamente lo que motivó ese escrito, que por cierto, hay una becaria de ABA, se llama Esther Sánchez, ella estudia comunicación social, le gusta escribir, le gusta leer muchísimo y varias veces ha sacado ese en su perfil. Yo los estuve poco a poco, uno los lee, los repasa, pero hay unos que especialmente debe ser porque como uno también tiene esa vivencia, pues lo siente más, y a mí me llamó tanto la atención que esto lo vamos a comentar en el programa. Hay un proverbio chino que dice que ningún hombre debe pasar por la vida sin haber sembrado un árbol, sin haber tenido un hijo y haber escrito un libro. ¿Cómo estás allí? También ese par, es un dicho que yo leí por primera vez cuando tenía alrededor de 14 años y a mí me impactó. Y de ese momento me fijé como meta lograr cumplir los 3. Entonces la inspiración en la parte de escribir, pues ya yo la tenía por el lado, en este caso, de mi padre y 4, 5, 6 generaciones que lo preceden, porque había mucho material escrito y mucho registro digamos, título de compra de tierra. Entonces era fácil poder lograr escribir algo que también me marcó a mí mucho en la vida, porque quien no conoce el llano, quien no ha estado en esa parte de Apure, por ejemplo, hay miles de cosas que no conoce y que una forma de transmitirla es a través de escribir y compartir con otros lo que uno vivió. Sí, así es. Cuando referíamos lo del Carrao y lo de Kirpa y tal, ahí es donde uno se da cuenta que uno no conoce nada del llano. Uno canta la canción Kirpa y tal, pero no sabe cuál es el origen de Kirpa. Carrao, y no sabe qué quiere decir eso ni por qué. Entonces, esto que tú has dicho es muy significativo. Sí. Hay que vivirlo. Por ejemplo, José Antonio Oquendo, que popularmente lo llamaban Kirpa, era un ganadero del Arauca. Y él se trasladaba del Arauca a caballo, digamos, con su grupo y su equipo muy ganado, hasta San Juan de los Morros, y muchas veces hasta Maca, hasta Villacura, etcétera, para hacer la labor de compra-venta. Y siempre, además de ser un excelente ganadero, porque fue muy reconocido en esa labor, era músico y se llevaba su arpa a todos lados hasta que finalmente... Estamos escuchando Kirpa y el porqué de Kirpa. ¿Quién era Kirpa? Y como Kirpa lo dijo, la cantaron los palmares. Hombre del alma pureño, con alma en conversación. Si yo tuviera tu copla, óyelo bien, te la cantaría el bordón. Si yo tuviera tu copla, óyelo bien, te la cantaría el bordón. Pim, 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 pom, 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 pom,
mientras el arpa se oía, mientras el arpa se oía, porque en él ya no se supo que Quirpa se moriría, porque en él ya no se supo, óyelo bien que Quirpa se moriría, su nombre quedó en Quiripa, su voz queda en el palmar, su voz queda en el palmar, su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar. Yo no sé por qué en Quiripa no quieren a los llaneros que mataron a Quirpa, quieren al guitarrero. Esa historia es real. Cuando ustedes escuchan Quirpa, esta vez en la voz de Jesús Sevillano, y creo que es el quinteto Contrapunto. Ajá, Quirpa existió. Yo voy a invitar a Hugo, porque con Hugo tenemos que hacer muchos programas para el año que viene. Yo le fijo en algún momento y entonces hablamos de la historia, las leyendas, que si el Silbón, que si Quirpa, que si Carrao. Vamos a dedicarle el programa a eso, que son muy lindos. Hugo, que tuviste mucho éxito con la feria educativa que se desarrolló hace poco. Vamos a ir abreviando, pues nos queda muy poco tiempo. Sí, hubo dos ferias en las que, digamos, participamos personalmente en la Feria Education USA, que fue el 21 de septiembre. ¿Estas ferias qué finalidad tienen? Básicamente vienen universidades, en el caso de la Feria de Education USA de los Estados Unidos. Así es. Este año vinieron alrededor de 20, 25 universidades que comparten información sobre todos los estudios que ya ofrecen, sí, etcétera. Y ustedes como ABA, como Asociación Venezolano-Americana, colaboran mucho en que eso se haga realidad, que el muchacho pueda ir a una universidad. La segunda fue Expo Estudiante, que es organizada por BMI, que es una empresa de Gran Bretaña, y que es la feria de ABA. ABA participa muy activamente en esta feria. Esa funcionó en Caracas los días sábado 4 y domingo 5 de octubre. Okay. Un mensaje a la juventud muy breve, que ya nos vamos. Bueno, yo iría a aprender mucho de lo que se conoce de la historia nuestra, de nuestros valores y principios, que muchas veces tienden a irse perdiendo con el tiempo. Así es. Hugo, muchísimas gracias. Un honor haberte tenido nuevamente en el programa. Realmente fue muy, muy satisfactorio y muy ameno haber conversado contigo esta mañana. Gracias, Alfredo. Muy agradecido por tu invitación. Amiga Lisette Torres Olmos, presidenta de la Casa del Artista, cordiales saludos. Gracias por estar en sintonía. María Olga Gómez en Tinaco. Augusto y Cristina Landa en Punta Cana. Olismir Torres y Bárbara Montes. Gracias a todos por estar en sintonía. Amigos, nos vemos el martes. Los dejo con Aleska Franco y su sección Bienestar para Vivir. Venimos de Juan Díaz y vamos para Cumbo, buscando los rumbos de Santa Lucía. Manita, la cosa está brava.